Viernes, 28 de junio de 2024. Materia mercantil. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 4. Registro digital, 202-9074. Tipo, jurisprudencia. Facturas. Con independencia de su método de creación, si son objetadas, corresponde a cada parte probar los hechos de sus pretensiones. Hechos. Se ejerció la acción de pago de varios comprobantes fiscales digitales por Internet, CFDI, exhibidos por la persona actora, los cuales fueron objetados por la demandada. En la sentencia definitiva se determinó que al haberse emitido a través de la página electrónica del Servicio de Administración Tributaria, SAT, la información que contienen esas facturas electrónicas goza de una presunción de certeza con grado especial, pues los CFDI no se generan unilateralmente por la persona contribuyente, sino mediante un método fiable, validado por la autoridad fiscal, de ahí que, aun objetados, debe concedérseles pleno valor probatorio, en atención a su contenido. Contexto y proceso de creación. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que si las facturas, con independencia de su método de creación, son objetadas, corresponde a cada parte probar los hechos de sus pretensiones. Justificación. En la tesis de jurisprudencia 1A/J 89/2011, de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro, facturas. Valor probatorio entre quien las expidió y quien adquirió los bienes o servicios. Se precisó que cuando en un juicio entre un comerciante y el adquirente de los bienes o servicios, la factura soporte de la pretensión principal es objetada, no son aplicables las reglas previstas en el artículo 1241 del Código de Comercio, ya que su mera refutación produce que su contenido no sea suficiente para acreditar la relación comercial. Por ello, si las facturas adquieren distinto valor probatorio, lo consecuente es que a cada parte le corresponda probar los hechos de sus pretensiones, para que la persona juzgadora logre adminicular la eficacia probatoria de cualquiera de los extremos planteados, resolviendo de acuerdo con las reglas de la lógica y la experiencia. Criterio que debe prevalecer, aun cuando las facturas fueran emitidas a través de la página electrónica del SAT, mediante CFDI, pues al objetarse no pueden tener de inmediato el alcance probatorio para justificar la relación comercial y la existencia de los bienes o la prestación del servicio respectivos. Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. 2 de 4. Registro digital, 202-9070. Tipo, aislada. Competencia para conocer del juicio ejecutivo mercantil cuando el documento base de la acción lo constituya un contrato de adhesión en el que no opera la cláusula de sumisión expresa. Corresponde a la persona juzgadora del lugar donde se encuentre el domicilio del demandado. Hechos. Una institución de crédito promovió juicio ejecutivo mercantil contra otra persona moral radicándose en un juzgado del Fuero Común de la Ciudad de México, y ordenándose el emplazamiento por exhorto. La demandada tramitó cuestión de competencia por inhibitoria ante un órgano jurisdiccional del Estado de Nuevo León, lo que se comunicó al juzgado de la Ciudad de México, el que se declaró competente para conocer del juicio, generándose un conflicto competencial. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que corresponde el conocimiento del juicio ejecutivo mercantil a la persona juzgadora del lugar donde se encuentre el domicilio del demandado, cuando el documento base de la acción lo constituya un contrato de adhesión en el que no opera la cláusula de sumisión expresa. Justificación. En el caso se actualizan los supuestos previstos en la tesis de jurisprudencia 1A/J 1/2019, décima. De la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro, competencia por sumisión expresa. La regla establecida en el artículo 1093 del Código de Comercio no resulta aplicable a las cláusulas estipuladas en contratos bancarios de adhesión cuando se advierta vulneración a la garantía de acceso a la impartición de justicia, a saber, a. La celebración de un contrato de adhesión entre una institución de crédito y un particular, y b. Que el contrato contenga una cláusula de sumisión expresa a la competencia de los juzgados y tribunales de determinada circunscripción territorial, distinta a la del domicilio de la parte acreditada. No se trata de un caso típico y ordinario de sumisión expresa en términos de los artículos 1092 y 1093 del Código de Comercio, sino de una sujeción derivada de que el contrato celebrado entre las partes es de adhesión, en el que una de estas, acreditada, no puede modificar ni alterar las cláusulas, al ser un hecho notorio que cuando se trata del otorgamiento de créditos de instituciones bancarias,
Los términos del contrato no se sujetan a la libertad contractual de las partes, sino que el contenido se impone por la institución que es experta en esa materia, quien lo elabora sin convenir cada una de las cláusulas. Por tanto, para definir dónde se tramitará el juicio, debe tomarse como parámetro el lugar donde se encuentre el domicilio de la persona demandada, usuaria del servicio financiero, al ser la interpretación que más favorece al derecho de acceso a la justicia, siempre y cuando también se proteja el interés de la institución crediticia, que se traduce en que no se vea mermado su derecho de defensa por no contar con infraestructura o representación en los lugares en donde se desenvuelva la controversia. Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de 4. Registro Digital, 202-9072. Tipo, aislada. Conflicto competencial por razón de territorio en materia mercantil. Cuando se suscite entre personas juzgadoras de diversas entidades federativas, debe resolverlo un tribunal colegiado de circuito y no un tribunal superior local. Hechos: una institución de crédito promovió juicio ejecutivo mercantil contra otra persona moral, radicándose en un juzgado del Fuero Común de la Ciudad de México y ordenándose el emplazamiento por exhorto. La demandada tramitó cuestión de competencia por inhibitoria ante un órgano jurisdiccional del Estado de Nuevo León, lo que se comunicó al juzgado de la Ciudad de México, el que se declaró competente para conocer del juicio, generándose un conflicto competencial. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el conflicto competencial por razón de territorio en materia mercantil suscitado entre personas juzgadoras de diversas entidades federativas debe resolverlo un tribunal colegiado de circuito y no un tribunal superior local. Justificación. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada primera, octubre de 95, de rubro, inhibitoria civil entre jueces de diversas entidades federativas. Su tramitación se rige por las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles. Determinó que el trámite de la competencia civil por inhibitoria entre personas juzgadoras de diversas entidades federativas se rige por las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues el artículo 106 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que corresponde al Poder Judicial de la Federación, en términos de la ley respectiva, dirimir las competencias suscitadas entre los jueces de un Estado y los de otro. Conforme a dicho criterio, cuando no compitan las leyes de los estados en que se encuentran los órganos jurisdiccionales contendientes, ya que el asunto sobre el que debe dirimirse la competencia es un juicio ejecutivo mercantil, debe aplicarse el artículo 1114 del Código de Comercio, el cual es de aplicación federal, por tratarse de un asunto de jurisdicción concurrente en donde los órganos jurisdiccionales contendientes tienen superiores distintos. Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 4 de 4. Registro Digital, 202-9086. Tipo, jurisprudencia. Suspensión provisional en el juicio de amparo. Procede cuando se reclama la providencia cautelar de retención de cuentas bancarias decretada en un procedimiento mercantil en el cual se demandó a una persona moral y a su socio, parte quejosa. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sostuvieron criterios contradictorios al resolver recursos de queja derivados de juicios de amparo en los que se solicitó la suspensión provisional contra la retención de cuentas bancarias dictada como medida cautelar en un juicio ejecutivo mercantil en el que se demandó a una persona moral y a sus socios. Mientras que uno sostuvo que es procedente para que la retención de bienes se levante por el excedente garantizado con bienes de la persona moral deudora y hasta el monto de las aportaciones del socio peticionario de amparo. El otro la consideró improcedente por ser ese efecto restitutorio y constitutivo de derechos, lo que es propio de la sentencia de amparo. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en Guadalajara, Jalisco, determina que procede la suspensión provisional cuando se reclama la retención de cuentas bancarias decretada en un procedimiento mercantil, para el efecto de que se levante por el excedente garantizado con bienes de la persona moral deudora y hasta el monto de las aportaciones del impetrante de amparo. Justificación. La concesión de la suspensión provisional sobre la retención de cuentas bancarias en la porción que afecte al socio quejoso, con subsistencia de la garantía a cargo de la persona moral, permite una tutela anticipada a la que se conseguiría de concederse el amparo. Sin embargo, no deja sin materia el amparo principal, pues no deja sin efectos la providencia cautelar, sino que únicamente modula dicha retención. Las consecuencias de la suspensión pueden retrotraerse ante la negativa del amparo,
pues su naturaleza jurídica es transitoria y suele ser muy breve, ya que el acto reclamado se prolonga en el tiempo de manera sucesiva. Si la finalidad de la providencia cautelar consiste en garantizar lo resuelto en el juicio de origen, ésta queda protegida con la retención sobre bienes de la sociedad, además, con la fianza fijada para que surta efectos la suspensión concedida. En relación con la apariencia del buen derecho a favor del socio codemandado, conforme a lo resuelto por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 14/2012. La sentencia se ejecuta primero en los bienes de la sociedad y solo a falta o insuficiencia de estos, en los de los socios demandados y hasta el monto de su participación, acorde con el artículo 24 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Además, no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público con el otorgamiento de la suspensión, pues el perjuicio puede ocasionarse a quien solicita la medida cautelar, vinculado con las resultas del fallo o el derecho que defiende, esto es, la determinación solo incide en el ámbito privado de las partes involucradas. El juez de distrito debe verificar, además del cumplimiento de los requisitos legales para la concesión de la medida cautelar, la fijación de una garantía suficiente para responder de los daños o perjuicios que se pudiesen ocasionar. Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en Guadalajara, Jalisco.